Hola Gabriela, mucho gusto, encantada de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, ¿usted cómo define un buen clima laboral? Bueno, un buen clima laboral lleva consigo muchas aristas, muchas cosas importantes que cuando estas conjugan podemos indicar que puede existir un buen clima. Estas aristas que te menciono dentro de estas está el liderazgo, está la cultura organizacional, es decir, cuáles son los valores, cuáles son los principios, a dónde la empresa quiere llegar, cuál es la estrategia de esta empresa. Dentro de un buen clima también existe el tema de salario emocional, que hoy por hoy es bastante sonado y escuchamos en todo lado. Eh, las personas pueden tener un gran sueldo que si no tienen también una parte emocional equilibrada, bien cuidada, pues el clima no podría ser el mejor. Otra de las aristas que también podemos mirar aquí es un tema de beneficios, entendiendo cada empresa, cada institución, pero podría también el tema de beneficios ayudarte a mejorar este clima. Estas podrían ser las aristas más importantes que van a ayudarte a confluir en un buen clima o en un mal clima. Muchas gracias. Eh, Hablando de este tema, ¿qué políticas dentro del sector privado eh, nos pueden ayudar a promover este buen clima? Políticas internas. Bueno, Ujú. en el sector privado justamente nos regimos la normativa legal externa, como es el Código de Trabajo, acuerdos ministeriales, pero ninguna de estas habla de un tema de clima. Sin embargo, internamente cada una de las organizaciones con el fin de tener un buen ambiente laboral, va diseñando diferentes políticas. Entonces, pueden ser políticas, como te decía, en base a beneficios. En el lugar en el que yo trabajo tenemos el comedor con el almuerzo incluido o el desayuno, almuerzo, merienda según el horario incluido. Entonces vamos haciendo políticas para permitir un orden en este espacio. No solamente se entrega el beneficio al colaborador, sino que también se le da un tema de convivencia plasmado en una política para que se le dé el mejor uso. Políticas de beneficios, políticas probablemente de horarios, políticas de calamidades domésticas. La única calamidad aceptada es la muerte de un familiar. No, las diferentes empresas pueden tener políticas también de calamidades cuando existe, qué sé yo, un divorcio, cuando existe que se enferma uno de tus hijos o tu cónyuge. Entonces, estas políticas de calamidad también te pueden ayudar a un clima. Básicamente estas, y siempre, como te dije en la anterior pregunta, el tema del liderazgo. El liderazgo debe ser quien represente a la estrategia de la institución. Entonces, si el liderazgo no representa la estrategia, muy probablemente no va a ser bueno el clima, porque ahí hay un choque, ¿no? Pero si el liderazgo está representando, el clima va a ir mejor. Claro, como un guía de todo el mundo. Un guía y para poder replicar estas conductas, estos comportamientos, sentirse apoyado por el líder, sentir que tu líder te desarrolla, es súper importante también. Un jefe probablemente no es la persona que te desarrolla, que te enseña, un líder sí. Entonces el liderazgo tiene un papel sumamente importante. ¿Existe alguna actividad que pueda ayudar a fomentar un buen ambiente? Sí, realmente la imaginación, el tope de la imaginación, el cielo, muchísimas actividades. Es importante que cuando se vaya a plantear una de estas, se mida o se vea la demografía, ¿no? ¿Qué edades tiene la gente que trabaja aquí?
cuánto tiempo trabajan aquí para incluso ver la historia de qué has hecho, qué no has hecho, qué les gustó para que puedas repetir, qué probablemente no tuvo un buen impacto, entonces no repites. Y así tú vas a decidir qué actividad realizar para mejorar este clima, ¿no? Pueden ser campeonatos deportivos. eh, Se me ocurre otro, cuando estás desarrollando un proyecto que te lleva o que les lleva muchas horas a los trabajadores, darles entradas al cine para que vayan con su familia el fin de semana. O sea, tienes una infinidad de oportunidades que también vas a necesitar entender el tema económico, ¿no? Hasta cuánto podría invertir, porque hay algunas que son pagadas, como esta que te digo, pero hay muchas otras que probablemente no necesitas muchos recursos. Yo leía un libro hace poco que hablaba de cómo formas de enamorar a un colaborador. Entonces ahí te decía que probablemente debes a una persona a que cambie las pilas de los relojes gratis todo el día. Entonces todo el mundo puede acercarse y cambia su pila de reloj. Entonces son cosas que probablemente el costo es bajo, pero el impacto puede ser alto. Entonces tienes que ir conjugando el tema económico de la institución versus el impacto que quieres generar. Pero el cielo es el límite. ¿Y alguna estrategia que evite que este clima se deteriore a largo, corto o mediano plazo? ¿Alguna estrategia? Es importante siempre medir. Hay encuestas justamente de clima. Es importante que en estas encuestas se garantice la confidencialidad. Es decir, que los colaboradores sepan que te pueden decir la verdad mediante esta encuesta y que los resultados que tú vas a obtener van a ser generales y no vas a saber quién ha dicho algo para que no vayan a pensar en un tema de retaliación, sino más bien siempre en positivo. Siempre es importante medir el clima, cómo se encuentra, cómo va variando. Y pues después de esto, encontrar justamente en qué puedes mejorar, qué has mejorado, en qué te quieres mantener y esto te va a permitir monitorearle al clima, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación medir y en base a esa medición poder tomar decisiones. Tomando en cuenta que el punto inicial es contratar a una persona y que esa persona sea incluida dentro del staff de la organización, ¿cómo garantiza que esta persona se sienta cómoda desde el primer momento en el que llega a la organización? Uh-huh. Yo siempre he pensado que el tema de la selección de personal es bidireccional. Creo que siempre la gente, y me incluyo, hemos dicho, ojalá me contraten, ojalá me seleccionen, pero sí debemos ir un poquito más allá y decir, como tú vas conociendo a la empresa y a la cultura y a la gente en las entrevistas, tú sí tienes que decidir si ese es el lugar al que tú quieres pertenecer, investigar un poquito sobre la empresa, cuáles son sus políticas, si es una empresa pequeña, mediana, grande, etcétera, y que toda esta información que tú vas obteniendo te permitan tener, o más bien dicho, te permitan seleccionarle también tú a la empresa. Entonces, si partes desde ahí, es mucho más probable que la gente que llega a trabajar acá se sienta a gusto, ¿sí? Si tú llegas esperando que sea, qué sé yo, un sueño y resulta que la empresa está recién en construcción y le falta muchísimo por aprender y no te sientes cómodo, vas a durar poco tiempo y lógicamente te vas a sentir mal como colaborador. Entonces, empezando desde eso, que debemos ir teniendo esta cultura. Nosotros seleccionamos a la empresa en donde queremos trabajar y la empresa también nos selecciona a nosotros, ya es como un check. Después de eso, tener políticas bien establecidas en cuanto a la inducción, en cuanto al acompañamiento inicial que se debe realizar a las personas. A veces el apuro o a veces de la monotonía de un proceso de selección puede hacerte olvidar de cosas importantes como decirle dónde está el baño o decirle el comedor queda acá y comemos a tal hora.
y cosas que para ti ya son parte del día a día, pero a la persona que estás llegando no conoce nada. Entonces, tener claro un proceso de inducción, que es un proceso de onboarding, en donde la persona, en donde tú no te vas a olvidar de qué es lo que le tienes que enseñar a esta persona nueva, y esta persona lógicamente va a ir acoplándose, ¿no? Y después de eso, siempre cumplir con todo lo que manda la ley. Una persona que no está pagada de acuerdo a la ley, que probablemente no está afiliada al IES, no, es muy probable que no esté a gusto. Entonces, es importante también contar con estas cosas, ¿no? Con esta seriedad de la empresa. Ya. Tomando en cuenta si es que existe o llegase a existir alguna crisis muy grande, ¿cómo podrían resolver esto para que a futuro el staff no vuelva a tener ese problema? Es importante siempre hacer investigaciones. Bueno, antes de las investigaciones, promover una cultura de que tú puedas reportar todo lo que pienses que es necesario reportar, ¿sí? Entonces, una vez que tú logras que la gente sepa que tiene esta posibilidad, recibir estos reportes, estas quejas, estas denuncias que pueden existir y darles la prioridad que tienen, ¿no? Hacer una investigación, involucrar en esta investigación a todas las personas que probablemente conocieron o vieron o fueron testigos de lo que sucedió, y tomar decisiones en base a lo que estipule tu reglamento interno, por ejemplo. Entonces, es importante siempre escuchar a la gente, investigar, porque probablemente también es un tema de susceptibilidad, pero probablemente algo grave está pasando. Entonces, la investigación te va a ayudar a determinar eso. Ese es un buen mecanismo. Muchísimas gracias.